Eso, qué bueno es esto, es poder acompañarles, compartir con ustedes. Muchas gracias. Y le pido a los que quieran, me pueden ir acompañando a Segunda de Timoteo. Pero, bueno, bien, como bien comentaba Claudia, sí, ahora cumplimos en marzo 6 años sirviendo ahí en la Ciudad de las Piedras. Y bueno, también durante los últimos años hemos tenido algunas ocasiones de encuentro, algunos puntos de encuentro con el pastor Gustavo, y ha sido bueno poder conocerlo un poco más y también ver también su corazón por la iglesia y por la obra de Dios. Y hace unas semanas atrás, hace un par de meses atrás, nos encontramos por ahí a tomar un café, donde también había surgido la invitación de poder venir y compartir. Y me comentaba de que están en unos meses también de celebración de estos 115 años de la iglesia, de la primera iglesia bautista del Uruguay, bajo el lema Retomando la Misión, ¿verdad? En el medio no se cambió el lema, por las dudas, no lo verifiqué, pero Retomando la Misión en estos 115 años. Y bueno, y podemos tener así algunas muy lindas conversaciones, un poco por esto, no solamente una pasión personal que también buscamos desarrollar también dentro de nuestra iglesia local, pero como comentaba Claudia también, hace algunos años estoy sirviendo con una red de plantación de iglesias que trabaja a nivel global y estoy encargado de algunas áreas, justamente el proceso de plantación de iglesias en lo que es América Latina, en habla hispana, y eso nos da la posibilidad de poder ver algunas cosas hermosas que pasan también a lo largo de toda nuestra América Latina, de iglesias que son llamadas justamente a no solamente enfocarse en lo que Dios viene haciendo, también en sus congregaciones, en sus iglesias locales, sino también hacia afuera. Y también no solamente considerar, pero también pedirle activamente a Dios que Dios los pueda usar para poder seguir extendiendo su reino por medio de la plantación de iglesias, no solamente en sus ciudades, en sus países, pero también hasta lo último de la tierra. Y eso es algo también que nos anima muchísimo poder ser parte y ver lo que Dios está haciendo en América Latina a través de eso, ¿no? Y me llamaba la atención este lema de retomar la misión. Porque si decimos retomar la misión, casi que estamos diciendo de que hay un reconocimiento de que quizá hay algo para retomar porque hay algo que hemos dejado o por lo menos no lo estamos tratando de la misma manera como antes. Y es bueno, siempre se dice, ¿no? El primer paso es reconocerlo. Y eso es algo que ustedes han planteado como lema, así que ahí yo me lavo las manos de eso, pero es cierto que si nosotros pensamos, y yo me pongo también en su lugar, celebrando 115 años, no solamente, bueno, por algo es la primera iglesia bautista del Uruguay, pero a lo largo de todas las denominaciones hay pocas iglesias, a lo largo de todas las denominaciones que pueden decir que han estado fielmente en la obra durante más de un siglo. Y hay un peligro dentro de todo lo lindo que hay para celebrar, decir, hemos estado más de 100 años, 115 años siguiendo firmes y fieles en la obra del Señor. Hay un peligro que se puede dar ahí, que es pensar que después de todo este tiempo y al ver una iglesia establecida, pensar que ahora el trabajo está mayormente hecho y la tarea puede ser mantener lo que se ha logrado. Puede ser un peligro en el cual quizás nos podemos decir, bueno, nos dormimos en los laureles, pero hay una frase que la recordaba, pero intenté buscar el autor y se le atribuye a mucha gente, así que no es mía, pero de alguien será, tampoco sé de quién es, que dice, lo que una generación asume o da por obvio, la siguiente generación no le dará prioridad. Y lo que una generación no prioriza, la siguiente la perderá. Entonces, por eso, qué bueno decir, queremos ahora más que nunca apoyarnos y retomar la misión. Por eso es importante, por esta misma razón es importante invertir en la obra de Dios. Y acá yo sé que muchos de ustedes ya fueron ahí a 2 de Timoteo capítulo 2. El apóstol Pablo estaba en una situación similar. El apóstol Pablo había sido encomendado por Dios y había sido usado tremendamente
para poder llevar a cabo la misión y poder trabajar en la obra de Dios durante su vida. Pero él sabía que aunque su vida estaba llegando al final, en 2 Timoteo él ya intuye que puede ser la última carta o que ya no va a ver a Timoteo, él sabe que la misión debía continuar más allá de él. Y él sabe que incluso en alguna ocasión él dice, todo lo he llenado del Evangelio. Él no estaba pretendiendo que la gran comisión se había terminado, pero de su perspectiva había avanzado a lo largo de todo el Imperio Romano y se habían plantado iglesias en diferentes lugares por medio de su ministerio. Y aún así él sabía que la obra debía continuar. Él no solamente estaba preocupado por la siguiente generación, sino por todas las generaciones que vendrían hasta el regreso de Cristo. Y esa debe ser nuestra preocupación y nuestra ocupación. ¿Cómo vamos a nosotros enfocar la misión, el trabajo en la obra de Dios? ¿Cómo vamos a invertir en la obra de Dios hasta el regreso de Cristo? Entonces, él sabe que debe despedirse y dar sus últimas instrucciones a este joven discípulo, Timoteo, que ya estaba pastoreando una iglesia, la iglesia en Éfeso, pero que estaba atravesando y atravesaría mucha oposición y pruebas en la obra del ministerio. Y en medio de todo esto, en medio de toda la oposición, en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento, él no debía solamente enfocarse en sí mismo y pobrecito de mí, las cosas que estoy pasando, sino debía también pensar en las siguientes generaciones que vendrían. Leamos del versículo 1 al 10. Estoy en la NBLA. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de esta vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Padre Celestial, bendice tu palabra en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Hay una cosa que me gustaría que hoy podamos enfocar nuestra mirada en este texto, en esta mañana, y es que la iglesia retoma la misión al encargar la obra a la siguiente generación. Si se acuerdan de eso, estamos prontos. La iglesia retoma la misión al encargar la obra a la siguiente generación. Y vamos a ver 4 aspectos de esto. Primero, ¿cuál es la fuente? Porque veo que a algunos les gusta tomar notas. ¿Cuál es la fuente de la obra? ¿Cuál es la tarea de la obra? ¿Cuál es la actitud para la obra? ¿Y cuál es el fundamento para esta obra que tenemos por delante? Entonces, la fuente de la obra dice, versículo 1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. La fuente de la obra es la gracia que se nos ha sido dada.
Tenemos que entender que la obra no es nosotros saliendo a querer construir y edificar la iglesia, el reino de Dios, en nuestras fuerzas, con nuestro impulso, con nuestras estrategias, de la manera en la que a nosotros se nos ha ocurrido, porque somos buenos estudiantes de nuestra cultura, de nuestro contexto, y hemos descubierto las nuevas tendencias de cómo las iglesias crecen. Hay beneficio en ser estudiantes de nuestra cultura y de nuestro contexto. Hay beneficio en poder ver, en ser sensibles a lo que pasa a nuestro alrededor. Pero todo eso nos va a llevar a desfallecer y a perder las fuerzas. Pablo sabía que esto era lo que le estaba pasando al mismo Timoteo. Pablo sabía que este Timoteo necesitaba cobrar ánimo. Pablo sabía que Timoteo estaba sufriendo oposición de aquellos que tergiversaban el Evangelio, de aquellos que menospreciaban el ministerio de Timoteo y que, como decimos nosotros, lo ninguneaban. De aquellos que venían a minimizar a Cristo y a su Evangelio y querían, esto es algo que Pablo en realidad lo habla en 2 Corintios, pero pasaba en varias ciudades, aquellos que se creían superapóstoles con grandes ministerios visibles. Y sin embargo, Pablo sabía que Timoteo enfrentaba grandes desafíos. Y Pablo no le dice, mirá mi ejemplo, mirá que yo estoy preso y yo no me desanimo, así que vos, ¿qué tenés para quejarte? Pablo no le dice, a ver, dale, vamos arriba, ponete las pilas. Dale que vos podés. O no le dice, mira, hace esto y aquello. Le dice, fortalecete en la gracia. Incluso porque tenemos que recordar que esto no es por nuestras propias fuerzas. La obra del ministerio tiene y siempre tendrá muchas adversidades, externas e internas. E incluso muchas veces las internas son las más difíciles. Venimos de un campamento en Córdoba donde me habían dado la tarea ahí de hacer 4 exposiciones sobre Hechos capítulo 6, donde dice que la palabra venía y crecía, el número de los discípulos se multiplicaba, y en ese contexto de crecimiento de la iglesia primitiva que tanto la idealizamos, decimos, ¿quién pudiera estar como la iglesia primitiva donde compartían todas las cosas en común? Dice que se levantó una queja entre los discípulos. Y comenzó a haber gran queja, y eso fue una de las primeras cosas que amenazó con detener la palabra. No la persecución que sufrían los apóstoles, sino la queja interna. Y tanto Pablo como Timoteo venían sufriendo presiones externas y divisiones internas dentro de la iglesia. Y lo que Pablo le dice es, fortalecete en la gracia. Porque el riesgo a perder nuestras fuerzas en el ministerio, haciendo la obra del ministerio, es inevitable. Vamos a perder la fuerza. Es más, estoy seguro, por experiencia propia, pero también por la palabra, de que Dios a veces permite que algunas adversidades nos hagan tropezar. Y a veces comemos un poquito de polvo. ¿Por qué? Porque es la forma de recordar de que no se trata de lo que yo puedo hacer, de mi fuerza, no se trata de mi preparación, no se trata de cuántas materias de seminario hice, no se trata de qué tan pulido tengo mis dones y mis talentos, no se trata de qué tanta gente me sigue. Siempre se trató de la gracia y de la obra de Cristo. Eso es lo que no solamente gana nuestra salvación, sino es lo que nos sostiene para hacer el ministerio. La gracia no es solamente aquello que nos ayuda a hacer o que nos da el borrón y cuenta nueva en nuestra vieja vida antes de Cristo. La gracia es también lo que nos levanta cada mañana para ser fieles al Señor en nuestra vida personal, para poder vivir una vida santa, pero también para poder vivir vidas dedicadas al Señor. Y algunos de ustedes, si están siguiendo quizá en otra versión como la Reina Valera, hay una pequeña disyuntiva acá. La Nueva Biblia de las Américas dice, fortalécete en la gracia, y es el énfasis que estoy haciendo, pero también van a ver que la Reina Valera dice, esfuérzate en la gracia. Y puede ser un poco diferente porque hay una tensión ahí en la palabra y en las diferentes formas de traducirla, pero la idea se mantiene porque
si entendemos que gracia no es nada que pueda venir de nosotros, sino es todo lo que viene de parte de Dios, hasta puede parecer un poco irónico, contradictorio que alguien se esfuerce en la gracia. Pero justamente ese esfuerzo que viene de parte de nosotros en ir y en volcarnos y hacer todo de aquello que no proviene de nosotros. Y qué diferente es a cuando nos esforzamos en nuestros recursos y en nuestras fuerzas. Ahí estamos seguros de desfallecer. Entonces una iglesia retoma la misión al encargar la obra a la siguiente generación. Y esta tarea no la vamos a poder llevar a cabo si hacemos las cosas en nuestras fuerzas. Entonces cuando caemos, cuando perdemos ánimo, cuando nos molestamos con la gente, cuando sentimos que venimos perdiendo un montón de batallas y decimos, bueno, ya está, está todo bien, pero vamos a esforzarnos ahora en mantener lo que tenemos. Esto de buscar crecer, de multiplicarnos, de hacer discípulos, de entrenar líderes, de pensar en cómo vamos a plantar otras iglesias, es muy dura la tarea, hay mucha oposición. Y es cierto. No seamos ignorantes de eso, pero ¿cómo podemos seguir adelante? Fortaleciéndonos y esforzándonos en la gracia. En el versículo 2 está la idea central de lo que estoy queriendo comunicar, que dice, y ahí le dice, una vez que le dice, fortalecete en la gracia, esforzate en la gracia, le dice, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Entonces, ¿cuál es la tarea de la obra? La tarea de la obra es invertir en otros para que la verdad perdure. La tarea de la obra es invertir en otros para que la verdad perdure. Vemos acá Pablo en un versículo, él ya está soñando, está viendo, puede ver 4 generaciones, que es más o menos lo que a nosotros a veces nos da para recordar. Quizá desde mi perspectiva no conocía ningún bisabuelo, así que puedo pensar en abuelo, padre y en mis hijos. O quizá a medida van pasando los años, ya no están nuestros abuelos y podemos mirar a nuestros padres, nos vemos a nosotros, vemos a nuestros hijos y quizás ya están empezando a nacer nietos, o podemos imaginarnos lo que será esa vida. Y creo que por algo Pablo ve lo mismo, él ve su tarea como apóstol enseñando, dándole ejemplo, las cosas que él le ha enseñado a Timoteo, él ve a Timoteo la obra que ella está haciendo. Él quizá Pablo ya en alguna visita llegó a conocer a hombres fieles a quienes Timoteo tenía la obra, él tenía la responsabilidad de encargar la obra del ministerio. Pero también Pablo sabe que vendrán otros. ¿Vieron qué dice? Encarga esto a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Entonces, el ejemplo de Pablo dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos. Como líderes, como aquellos que el Señor ha llamado, ha levantado para poder liderar con la responsabilidad principal a través de liderar a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad de identificar a Timoteo, identificar a aquellos que van a escuchar atentamente la palabra de Dios, que la van a atesorar y que también van a sentir la carga del ministerio de hacer discípulos y de guiar y liderar a la iglesia. Y Pablo sabía que esto no era algo aislado, sino que lo había hecho públicamente. Dice, hubo muchos testigos que me escucharon. Pero sabía que Timoteo era uno de aquellos que había resaltado, que había escuchado el llamado de Dios de tomar la posta, de seguir adelante. Y Pablo sabía que Timoteo tenía mucho para crecer, tenía mucho para madurar, pero él no había esperado a que Timoteo sea glorificado, a que Timoteo sea perfecto para encomendarle la obra del ministerio. Al contrario, no, Pablo se fue, lo dejó y no era como ahora que podemos seguir en contacto de diferentes maneras, sino que Pablo sabía que quizás varios meses no iban a poder tener comunicación el uno con el otro. Y aún con todas las cosas que Timoteo tenía para crecer, confió en que quien sostiene a su iglesia y a sus líderes por la gracia es Dios. Lo levantó como pastor en Éfeso y siguió donde Dios le llamaba.
Y tenemos a Timoteo, quien sabemos también que era un pastor joven. Sabemos en este ánimo que Pablo le da de que nadie tuviera en poco su juventud, pero que él también fuera ejemplo a los demás. Pero ahora le dice, vos tenés la tarea de encargar a hombres fieles. Y yo creo que el pastor Gustavo me va a perdonar, me va a hacer entender o quizá va a compartir un poco de tener un sinceramiento entre nosotros, ¿no? Somos parte de una convención bautista, de un grupo de iglesias bautistas en el Uruguay. Y hay una realidad que tenemos que reconocer justamente para poder retomar la misión. Y es que hay una escasez tremenda de estos hombres fieles a quienes se les esté encargando la obra del ministerio. Alguien, no me acuerdo quién ahí saludando ahora, me dijo, qué bueno ver acá un pastor joven acá entre nuestras iglesias. Y qué lindo, pero ya no tan lindo. Yo ya cumplí 35, comencé mi ministerio pastoral, no sé si 28, 29. Y desde entonces, en 6 años, no ha aparecido nadie que pase a ser el pastor más joven de la convención. Me encantaría no ser más el pastor más joven de la convención, hermanos. Lo sigo siendo. Entonces, muchas veces estamos bajo una extraña, no sé si costumbre o algo, que es que el momento para comenzar a preparar líderes o para empezar a encomendar la obra del ministerio, para empezar a encargar estas cosas, es bueno cuando ya han pasado los años y ya no sé mucho lo que hacer. Y bueno, ahí vamos a ver quién va a continuar cuando yo ya no pueda. Pero ¿cuál es la medida? ¿Cuál es el detonante para Pablo para encargar la obra del ministerio, para preparar a estos hombres que harán el ministerio? No es cuando uno ya termina su carrera, como Pablo venía diciendo, ni siquiera es tampoco cuando una iglesia explota y se hace tan grande que ahora sí, humanamente hablando, es imposible que un pastor pueda sostener esto, sino que lo que Pablo dice es, hay que encargarle la tarea a hombres fieles. Entonces, lo que tenemos que estar mirando, lo que tenemos que estar ahí todo el tiempo observando es en dónde están apareciendo hombres fieles que, como Pablo dice en 1 Timoteo, anhelen el obispado, anhelen la tarea. Y por supuesto, hay algo así como demasiado joven, hay momentos para esperar, hay un montón de factores y hay un montón de requisitos bíblicos, que ya vamos a ver un poquito de eso, pero debemos invertir en otros para que la obra perdure, y lo que debemos hacer para eso es identificar a los hombres fieles. Y debemos rogar al Señor de la mies. Nosotros no podemos crear fidelidad en personas, en hombres y mujeres, para recibir la obra del ministerio. El que puede crear y poner esa fidelidad en los corazones de las personas eres tú, Señor. Así que, Señor, tú que eres el Señor de la mies, el Señor de la obra, por favor, coloca en medio de nosotros, levanta hombres fieles. Y cuando los veamos, digamos, ahora toca nuestra parte. Encargar, preparar, desafiar, animar para la obra del ministerio. Y también, ya nos marca este patrón de que esos hombres fieles, además de su fidelidad, van a tener que tener ya en su chip, en su mentalidad, que van también que tener que enseñarle a otros. A la congregación sí, pero la lógica de Pablo le está pensando en esta sucesión de liderazgo que va a mantener el curso de la iglesia centrado en la palabra de Dios. Y a eso vamos, a eso apuntamos. Entonces la iglesia retoma la misión al encargar la obra a la siguiente generación. Vemos los siguientes versículos, 3 al 6. Dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús.
El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Entonces, lo que Pablo está hablando acá, nos está hablando de cuál debe ser la actitud que nosotros debemos tener para la obra. Pablo sabe que un siervo de Dios es un siervo sufriente. Hay algo realmente cercano que Pablo no lo trata acá, pero lo trata en otros pasajes como en Filipenses, en Colosenses, donde Pablo ve un gran gozo al identificarse con los sufrimientos de Cristo, al hacer la obra. Es más, en Filipenses le dice, no está hablando solamente de sí mismo, le habla a los filipenses, a todos los miembros. Dice, ustedes no solamente se les ha dado la gracia de creer en Él, lo dice ahí al final del capítulo 1, sino también la gracia de sufrir por Él. Duro eso. Yo pensé que linda la gracia de la salvación, pero ¿cómo es la gracia para sufrir? En Colosenses 1 también dice, es por esto que yo ahora en mi cuerpo, en mis sufrimientos, completo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y al sacrificio de Cristo para la salvación no le falta nada. Pablo defiende eso, pero lo que dice es que Él va a tener que sufrir y lo que debe ser completado es la presentación del Evangelio, que no va a ser presentada hasta lo último de la tierra sin sufrimiento de aquellos que son encomendados la tarea de ir y predicar, de ir y pastorear, de ir y discipular. Porque un siervo de Dios va a ser un hombre sufriente. ¿Y cuál es la actitud entonces? ¿Cuál es la actitud que debemos tener para la obra? Sin duda es una actitud que recibe gozosamente como parte de la tarea del sufrimiento porque es inevitable. Y Pablo nos va a ilustrar esto con 3 imágenes muy claras. La imagen del soldado, la imagen del atleta y la imagen del labrador. Entonces, vemos que en esta actitud para la obra debe haber disciplina y sacrificio para recibir este sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que vemos con el soldado? Vemos que el soldado tiene una actitud enfocada en la obra. El soldado está enfocado en la obra. ¿Qué es lo que dice? Dice, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó. El soldado tiene una actitud enfocada en la obra que se le ha encomendado y busca agradar a Dios. Busca agradar al que lo envió. ¿Y por qué digo enfocada? Porque hay tantas cosas que a todos nosotros, pero principalmente a aquellos que tienen la tarea de encargar a otros la obra del ministerio, tantas cosas que nos pueden distraer. Tantas cosas que amenazan con desenfocarnos. Y si el enemigo no nos puede hacer caer al punto de descalificarnos del ministerio, seguro va a intentar algo mucho más sutil e igual de peligroso, que es distraernos de la obra del ministerio. Distraernos con tantas cosas que pueden parecer buenísimas, preciosas, con trabajo, con actividades, con salidas, con placeres de esta vida que han sido dados por Dios para poder disfrutar. Cosas que objetivamente, estoy hablando ahora de categorías de cosas que ni siquiera son pecado, que pueden ser cosas muy buenas. Pero cuando nosotros vivimos bajo la convicción de que hemos sido llamados por Dios para retomar la misión, para ver cómo encomendarle esto a la siguiente generación, vamos a trabajar enfocados en la tarea que el Señor nos ha encomendado. Vamos a ser como ese perro al cual el dueño ahí le empieza a sacudir el hueso, lo tira y es lo único que puede ver y sale ahí corriendo. Hasta que lo busca, hasta que lo encuentra, lo agarra y lo trae ahí a su dueño. También nosotros, hay muchas cosas en esta vida que quizá no sean malas, pero que amenazan con distraernos de la tarea que el Señor nos ha encomendado, a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Y también corremos con el peligro de que muchas de estas cosas que nos rodean, dice ahí,
que son a fin, que no nos enredamos en esas cosas a fin de agradar al que lo reclutó. Nosotros buscamos la santidad, buscamos agradar a nuestro Padre. Y esa idea de un soldado que se enreda es terrible, porque empezamos a seguir a veces algunas cosas a nuestro alrededor, las seguimos así como piolas, que empezamos a hinchar del hilo y vamos para acá y a veces vamos para allá. Y llaman nuestra atención con cosas lindas, con cosas incluso urgentes, pero sabemos que muchas de las cosas que parecen urgentes no son las importantes. Cuando uno sigue un hilo para un lado, uno sigue un hilo para el otro y empezás a dar vueltas, de repente te encontrás que estás enredado. ¿Te has sentido así alguna vez en tu vida? Y la forma de desenredarte es volverte a preguntar, ¿qué me ha encomendado el Señor? Yo vivo y fui llamado para agradarle a Él y en eso me voy a enfocar. Segunda actitud es ilustrada por la del atleta. Y en el atleta, muchas veces nosotros pensamos en la ilustración del atleta como aquel que es disciplinado, y sí, y amén, pero no es lo que Pablo resalta acá. Dice, también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo a las reglas. ¿Vieron que no dice no gana el premio si no llega primero? No gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. ¿Cuántos han escuchado de algunos atletas muy famosos? Hay dos muy famosos, uno en el ciclismo y otro en la natación, que se llenaron de premios porque por años llegaron siempre primeros. Hasta que se descubrió que lo que se llama ahora el doping, ¿no? Que no siguieron las reglas. Buscaron atajos para poder llegar antes que los demás. Y es esto lo que Pablo resalta con la actitud de un atleta que sufre penalidades como un buen obrero de Cristo. Es aquel que entiende que el fin no justifica los medios. Que no se trata de solamente que la misión que tenemos que retomar no es solamente tener una iglesia más grande, no es solamente tener los mejores programas, no es solamente hacer las mejores cosas, sino hacerlo de la manera en la que Dios nos ha mandado hacerlo. Y tenemos una palabra de Dios revelada donde Él ha mostrado cuál es su voluntad, que Él ha mostrado de qué manera Él quiere que sea llevado a cabo el ministerio. Y nosotros, como buenos atletas que nos interesa no solamente ganar o llegar, pero llegar bien. Queremos mirar la palabra de Dios, someternos bajo la palabra de Dios y decir con toda sinceridad, Señor, sí queremos hacer la obra del ministerio, pero no a mi manera. Queremos hacerlo a tu manera. No queremos levantar líderes así al azar, ni apurados. Con todo lo que estoy animando a pasar la posta de la siguiente generación, invertir en la siguiente generación. Uno de los peores errores que podemos hacer es también apurar procesos. Es levantar, es colocar títulos a personas que son inmaduras y que no están preparados para el peso de la responsabilidad del ministerio. Es encargarle esto a personas que no son fieles, en las palabras de Pablo. Entonces debemos hacer las cosas, o personas, peor aún, que impresionan por sus dones, pero que su carácter no ha sido desarrollado. En 1 Timoteo capítulo 3 tenemos la lista más clara de requisitos para los siervos oficiales de la iglesia de Cristo. Primeros 7 versículos, hablando de los obispos, ancianos, pastores, como le queramos llamar. Y a partir del 8, la segunda es para los diáconos. Aquellos que quizás sin predicar o sin liderar formalmente la iglesia, pero que sí son aquellos levantados como ejemplares servidores. ¿Y saben cuántas cosas hay ahí de dones? Ninguna. Es más, hasta la mayor diferencia que podemos encontrar entre ancianos o obispos y diáconos es que los ancianos deben poder ser capaces de enseñar la palabra. Pero hasta la forma en la que Pablo lo expresa es llamativo. Dicen apto para enseñar. No dice un fenómeno, un crack de la vida, que la gente lo escuche y las multitudes lo siguen.
apto para poder explicar, transmitir y aplicar la palabra de Dios a los oyentes. Porque Pablo lo que está seguro que es lo que se necesita para el establecimiento de la obra de Dios y que perdure por generaciones es el carácter formado de hombres fieles. Y por último, recuerden, todo esto está englobado en el versículo 3 que sufre penalidades conmigo. Pablo sabe que en estas cosas, en un soldado enfocado en la misión, que no se enreda en las cosas de esta vida, en el atleta que evita los atajos y hace las cosas acorde a la regla de Dios, sabe que todo esto va a traer oposición, que todo esto va a ser más difícil de lo que sería si uno lo hiciera de otra manera, si uno se enredara en los asuntos de esta vida, si uno no siguiera las reglas. Hay sufrimiento dentro de esto. Pero miren la dulzura de la última conexión que hace. Dice, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Entonces también, como parte de la actitud de la obra y como parte de lo que nos sostiene en medio del sufrimiento y la oposición y las dificultades del ministerio, está que el obrero de Dios tiene también un sano disfrute y una actitud de disfrute de la obra de Dios. Y se los puedo decir, he atravesado cosas durísimas en estos poquitos 6 años que llevo en el ministerio pastoral. He atravesado muchísimos momentos que me han llevado a decir, Señor, ¿qué hice? ¿Por qué dije que sí a esto? Lo que daría por ser un miembro más en la iglesia. Lo que daría por sacarme de los hombros el peso de la responsabilidad del ministerio. Pero también les puedo decir la dulzura de poder estar en el frente de batalla, no solamente para a veces sufrir algunas cosas, pero también para ser el primero en ver los frutos y disfrutarlos. Miren, Pablo habla en otras ocasiones de la importancia de que los obreros también, el obrero es digno de su salario y de que dentro de las posibilidades de una iglesia de sostener a su pastor. Eso es así en esos pasajes, pero acá no creo que esté hablando de esto. Acá está hablando del fruto que se da, del primero que el labrador puede saborear, va viendo cómo en la cosecha va recogiendo los frutos. Es el primero que puede ir y probar de la vid, probar de la fruta y alegrarse con esa cosecha. Hermanos, sí, en el ministerio hay muchas cosas que son sufridas, pero si alguno de ustedes acá sabe que el Señor le está animando, le está desafiando a tomar mayores responsabilidades, no va a ser un camino libre de dificultades, pero va a ser un camino donde las alegrías y el gozo de saber que estamos invirtiendo en lo eterno siempre va a sobrepasar grandemente todos los valles de sombra de muerte que a veces aparecen en el camino. Vale la pena. Hay sufrimiento, pero con recompensa. Hay dulzura en el ministerio. La iglesia retoma la misión al encargar la obra a la siguiente generación. Veamos los últimos versículos. Versículo 7. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Por último, vimos la fuente de la obra, que es la gracia. Vimos la tarea de la obra, que es invertir en otros para que la verdad perdure. Vimos la actitud para la obra, una actitud de disciplina y sacrificio frente al sufrimiento. Pero ahora, por último, Pablo nos resalta el fundamento de la obra, que no es otra cosa que el Evangelio, Jesucristo, resucitado entre los muertos. Y es interesante porque le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Y esta no es una carta a alguien que andaba flojito en la fe.
¿No es una carta incluso a alguno de los falsos maestros retándolo y diciéndole, te has desviado del Evangelio, acordate de Jesucristo? Es una carta a su hijo espiritual, Timoteo, a quien ama y a quien sabe que está siendo fiel. Pero sabe que aún en medio de la fidelidad, en medio de la tarea de poder llevar a cabo la obra, en medio de retomar la obra y el retomar el ministerio, él sabe que podemos distraernos y podemos olvidarnos de qué es lo central, qué es lo más importante. Pablo no está con miedo de que Timoteo deseche o desprecie a Cristo o tergiverse el Evangelio, pero sí sabe de que tantas veces en nuestra vida podemos minimizar como Cristo no es solamente, o no es ni siquiera la parte más importante del Evangelio de la vida. Él lo es todo. Todo. Cristo es el centro. Cristo es absolutamente todo. Y Pablo aparte dice, conforme a mi Evangelio. No porque él tuviera un evangelio diferente al de Cristo mismo, sino porque él sabía que vivía en tiempo y nosotros hoy vivimos en tiempos donde de muchos lugares y de muchas maneras se busca tergiversar y cambiar el evangelio de Cristo por conveniencia. Y debemos estar atentos y vigilantes ante esto. El fundamento de la obra es el Evangelio. Es la realidad de un Cristo resucitado que sostiene al que sufre, que sostiene al que invierte en la siguiente generación, que sostiene a aquel que ha perdido las fuerzas, que sostiene a aquel que encarga la tarea del ministerio a otros. Porque no solamente proclamamos un Cristo que murió por nuestros pecados, proclamamos un Cristo que está vivo hoy, presente en su iglesia, hoy obrando por medio de nosotros. Un Jesús que dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo tanto, podemos tener la confianza de que la obra del ministerio es hecha, ha sido hecha y será hecha por Cristo mismo. No depende de nosotros. Somos invitados a participar de lo que Jesús mismo está haciendo con sus propias manos. Él no nos necesita, pero Él nos invita. Nos invita porque Él sabe que no hay mejor tarea que santifique, no hay mejor tarea que traiga esta dulzura de la cual hablábamos, que invertir y derramar nuestra vida por el ministerio y por la obra de hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Y es que él dice en el 10, sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pablo estaba preso. Y Pablo piensa, imagínense el gran apóstol Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, que él iba por unos pocos meses a algunas ciudades y quedaban dadas vueltas por el Evangelio. Le estaba escribiendo a Timoteo que había quedado pastoreando en Éfeso, y cuando Pablo fue a Éfeso, el avivamiento fue tan grande que lo querían matar, no porque pensaran que era un hereje, sino porque la economía de la ciudad se vio afectada, porque dejó de haber suficiente idolatría para sostener los negocios de los que vendían cosas para la idolatría. Y solamente era humano el poder pensar, yo ahora estoy confinado sin poder salir de acá y me siento limitado, que ahora mi ministerio se ve reducido a enviar cartas de unas pocas páginas y que quién sabe si llegarán o si no llegarán. Y quién sabe si las escucharán o si no las escucharán. Pero Pablo sabe, porque él era un siervo del Dios Altísimo, aquel que prometió edificar su iglesia. Él sabe que nosotros podemos estar presos, nosotros podemos estar desanimados, nosotros podemos habernos desenfocado de la misión. Pero la palabra de Dios no está presa y sigue y avanza y es el fundamento para su iglesia desde que Cristo resucitó hasta que Él regrese y nada la va a detener. Entonces la pregunta para nosotros hoy es, iglesia, en estos primeros 115 años, donde somos desafiados a retomar la misión, ¿seremos parte? ¿Le encargaremos esto a la siguiente generación? ¿Seremos fortalecidos y esforzados en la gracia?
Seremos parte de esos hombres y mujeres fieles que se levantan para decirle sí al Señor. Nos pararemos sobre el fundamento firme de la palabra. Así sea en su iglesia hoy y hasta que Él vuelva. Padre Celestial, te alabo, Señor. Te alabamos, Señor, como iglesia. Te bendecimos y reconocemos que esta tu iglesia te adora. Esta tu iglesia se somete, Señor, ante tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que podamos reenfocarnos en la misión al encargar la obra del ministerio a los que vienen, a la siguiente generación, para gloria de tu nombre. Amén. Y amén.